Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a realizar tanto comparaciones como polinomios ortogonales en el programa Infostat. Para lo cual vamos a tomar como ejemplo el ejercicio número 5 que habíamos establecido la semana pasada cuando hicimos comparaciones ortogonales. Habíamos establecido como ejemplo, ¿ok? Hicimos ya a mano. Por favor, me gustaría que revisen en sus apuntes cuáles fueron los resultados para comprobar los resultados que salen en el programa. Entonces, en este ejercicio nos decía que era un estudio sobre la susceptibilidad de plántulas de duraznero a 5 cepas diferentes de un virus, para lo cual se tomaron de un vivero 4 plantas al azar. En cada planta se seleccionaron 5 hojas y cada hoja pues, fue inoculada con cada una de las 5 cepas, elegidas por supuesto aleatoriamente. Al cabo de una semana se midió la variable que era el tamaño de lesión de la hoja producida por el virus, expresado en micrómetros cuadrados. ¿Okay? Entonces habíamos establecido que ese fue el ejercicio para que ejemplificaba una comparación ortogonal. Entonces habíamos dicho que habíamos como clasificado que la cepa 1 tenía G, la cepa 2 también tenía G, y la cepa 3, 4 y 5 tenía T, ¿verdad? Habíamos establecido eso. Perfecto. Entonces, esos son nuestros lineamientos previo a la realización del ejercicio. Entonces, como es un ejemplo en DCA, un diseño completamente aleatorizado, no hay mucho que hablar acerca de la manera de ingresar la información, porque eso ya estuvo en el tutorial anterior, eso ya discutimos en el tutorial anterior. Sin embargo, copiamos la información y la pegamos, por favor, en Infostat, una tablita nueva de Infostat. Pegamos incluyendo nombre de columna siempre. Verificamos que toda la información esté pegada y realizamos el ANOVA. Vamos a realizar el ANOVA. Ok, entonces tamaño de lesión como variable dependiente, y como es un DCA, únicamente a las cepas son nuestros criterios de clasificación, nuestra variable de clasificación. Entonces vamos a guardar residuos predichos. Nunca se olviden que estos son los supuestos. Estamos haciendo un ANOVA y tenemos que cumplirlos. En comparaciones, ¿qué prueba habíamos seleccionado? No seleccionamos ninguna prueba. Pero ¿cuántas cepas son? Son 5 cepas. ¿Qué prueba podríamos realizar? ¿Qué prueba sería la más recomendable? Una prueba de... ¿Cuál sería una recomendable? Una prueba de DMS, una prueba LSD suficiente, regulando el nivel de significancia 0,02 para trabajar con 2 colas. Ahora, como es el tutorial de contrastes ortogonales, aquí es donde nos da la opción de realizar los contrastes, aquí al lado en contrastes. ¿Ok? Entonces aquí nos da la opción de realizar los contrastes. Aquí dice efectos, escoger efectos. Entonces yo quiero que me contraste las cepas. Y aquí yo puedo controlar ortogonalidad o no controlar ortogonalidad. Es decir, que el sumatorio del producto de los coeficientes sea 0, ¿verdad? Entonces, puedo controlar ortogonalidad. O no puedo hacerlo ortogonal. Entonces, si ese es el caso, entonces voy a establecer los contrastes más lógicos o los que habíamos establecido la semana pasada, que fueron los siguientes. Queríamos contrastar la media generada por la cepa 1 y la cepa 2 versus la cepa 3, cepa 3, cepa 4 y cepa 5. Entonces tenemos que establecer menos 3, 2, 2. ¿Sí se dan cuenta cómo se va pintando cada vez que voy añadiendo un coeficiente? Ese era el primer contraste. ¿Cuál era el segundo contraste? ¿Perdón? Ya, entonces sería cepa 1 versus cepa 2. ¿Cuáles fueron los coeficientes que establecimos? Menos 1, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? El contraste número 3, porque tenemos 4 grados de libertad para contrastes.
Ya sería 0, 0, menos 2, 1 y 1. Y el último contraste, 0, 0, 0, menos 1 y 1. ¿Ok? Ahora, si alguno de los contrastes no fuese ortogonal, me va a decir el programa cuál contraste no es ortogonal. Pero como sabemos que estos contrastes guardan ortogonalidad, estamos 100% seguros que va a salir o que el resultado nos va a dar el resultado sin ningún problema. Pero si en un caso alguno de los contrastes no es ortogonales, les va a decir, va a salir un cuadradito, un cuadro de diálogo que les va a decir no existe ortogonalidad en tal contraste. Vamos a comprobarlo. Si nos da el resultado, quiere decir que sí hubo contraste, o sea, que los contrastes sí fueron ortogonales. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que el coeficiente de variación era 18,20, ¿verdad? Y que las diferencias eran altamente significativas para las cepas y que existe diferencias significativas en el contraste número 1, habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuánto salió la suma de cuadrados del contraste número 1? ¿Perdón? 5.964,30. Del contraste número 2, del contraste 3, 8,38 y del contraste 4, 55,3. Entonces vemos que para los contrastes 1 y 2, es decir, existe diferencias significativas entre la media generada por la cepa 1, cepa 2 versus la cepa 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calculan los contrastes ortogonales rápido, ¿verdad? Aquí en el programa. Entonces, ¿qué prueba aplicamos para hacer de la diferenciación de medias entre los contrastes? ¿Hicimos Sheffield o hicimos DMS? DMS primero, porque primero son ortogonales. Son ortogonales, son contrastes a priori, son a priori antes de conocer los resultados, y eran ortogonales, así que la prueba de DMS era suficiente. Lamentablemente aquí no podemos hacer una prueba de DMS, tendríamos que hacerlo simplemente a mano, ¿verdad? O sistemáticamente a mano. Entonces, las pruebas de diferenciación de medias nos dice que la cepa número 5 y la cepa número 4 son las que mayor tamaño de lesión generaron estadísticamente hablando. ¿Ok? Ahora, debemos comprobar los supuestos de la misma manera. Debemos comprobar el supuesto de la normalidad, introduciendo los residuos, que son el tamaño de la lesión, el tamaño de la lesión. Dice, ¿son o no son normales los residuos? ¿Tienen o no tienen distribución normal? Sí tienen, porque el p-valor sale mayor de 0,05. Nos falta la prueba de Levin, o la prueba de las varianzas constantes, introduciendo los residuos absolutos como parte de nuestro cálculo. ¿Las varianzas son constantes o no son constantes? Sí, porque el p-valor es mayor de 0,05 y eso lo podemos ver en gráficos. Si queremos podemos graficar los residuos versus los predichos y ver si tiene alguna forma de embudo, y parece que no tiene ninguna forma de embudo, ¿verdad? Entonces, de esta manera comprobamos que los resultados que tenemos aquí en el ANOVA son correctos, porque estamos comprobando los dos supuestos principales de la distribución paramétrica de poblaciones en el ANOVA. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora los polinomios ortogonales. Con el ejercicio 9, vamos a hacer en el que queríamos probar, en el ejercicio 9, en el que en la localidad de Amalusa, de la provincia de Loja, se estudió el efecto de 4 dosis de nitrógeno, 15, 20, 25, 30 kilogramos por hectárea, sobre el rendimiento del cultivo de frijol arbustivo, cualquier variedad. Se requiere establecer qué tipo de relación existe entre las dos variables. Entonces, copiamos esta información que introducimos bajo un diseño completamente al azar en Infostat. Vamos a estadísticas, lo mismo, análisis de la varianza, rendimiento como variable dependiente, dosis de nitrógeno como variables de clasificación. Guardamos residuos, guardamos predichos, residuos absolutos. ¿Qué prueba de comparación de media hicimos? ¿Tuki?
¿Con qué rango con qué significancia? 5%. Muy bien. Entonces, pero como sabemos que los tratamientos en verdad son cuantitativos, los niveles son cuantitativos, tenemos que hacer tenemos que hacer polinomios ortogonales. Entonces, para eso vamos a contrastes y seleccionamos las dosis de nitrógeno, pero en este caso ya viene diseñada los coeficientes, ¿verdad? Para el efecto lineal, para el efecto cuadrático y para el efecto cúbico. Porque tenemos 4 tratamientos. Esos 4 tratamientos me generan efecto de tipo cúbico, únicamente hasta efecto de tipo cúbico. Muy bien. Por favor, necesito que me proporcionen los coeficientes para el efecto lineal cuando tenemos 4 tratamientos. ¿Cuánto es? Menos 3. A ver, menos 3, menos 1 y 3. Ya, ok. El siguiente, por favor. Eso es para el lineal. Para el cuadrático. Ya. ¿Y para el cúbico? Muy bien. Entonces, de la misma manera, si en un caso alguno no fuese ortogonal, pero en este caso todos son ortogonales, porque si no nos dijera el programa que no es ortogonal, pero como ya viene en tabla, todos son ortogonales, solo damos a aceptar. ¿Ok? ¿Cuánto fue el p-valor? El f calculado, creo que había salido un poquito diferente, ¿verdad? Creo que nos salió un poco diferente. ¿Por qué nos sale un poco diferente? Porque tomen en cuenta que estamos trabajando con decimales. Entonces, eso sí genera un poco de diferencias entre hacer a mano y hacer en computadora. Pero es mucho más fácil o mucho más factible hacerlo en computadora. ¿Ok? Ahora, aquí nos está diciendo que tenemos que el F calculado para la tendencia lineal era de 698, creo, ¿verdad? 50, ¿sí? Para la cuadrática, ¿cuánto era? El F calculado. 397, bueno, aquí sale 392,05 para el contraste 3. Acá sale 80,05, pero es por los decimales que en este caso ustedes muchos aproximaron decimales. Pero la tendencia debe ser la misma. Entonces, en este caso vemos que hay una tendencia fuerte que es ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Lineal, ¿verdad? Parece que hay también una tendencia un poco cuadrática y la cúbica como que probablemente no. Y esto tenemos que verlo en gráfico. De hecho, tenemos que hacer un gráfico. Entonces, un gráfico de XY en el que el rendimiento está en el eje de las Y y las dosis de nitrógeno en el eje de las X. ¿Sí ven? Entonces podemos poner que se unan, unir puntos, conectores visibles. ¿Ok? Entonces parece que tendría un efecto cuadrático, ¿verdad? Aquí, pero no cúbico. Entonces la respuesta fuerte que se ve es lineal cuando pasamos de la dosis número 15, era creo la primera dosis, ¿verdad? Sí, la dosis 15 a una dosis 20, también hay un efecto positivo lineal de pasar una dosis de 20 a 25, pero pasar de una de 25 a 30 parece que ya la planta no responde bien, parece que es como que un poco o demasiado nitrógeno. Eso por supuesto genera que el rendimiento se vea afectado, ¿ok? Entonces, de esa manera se vería o se haría un polinomio de tipo ortogonal. Entonces, aquí mediante la prueba de Tukey, ¿cuánto salió el DMS de Tukey? Que habíamos visto, por favor. Hicimos la prueba de Tukey. 0. Ya al 5%. Sí, 0,76. De aquí también sale 0,76, ¿verdad? Entonces, estamos comprobando que está correcto. Y que vemos que la dosis 25 estadísticamente hablando es la que mejor rendimiento está generando. ¿Ok? Muy bien, en este caso en el cultivo de frijol. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta acerca de cómo se realiza? Es bastante simple, lo importante es tener los
coeficientes bien establecidos en el caso de los contras ortogonales, y en el caso de los polinomios que ya vienen introducidos, pues introducir bien, o sea, copiar bien los coeficientes. Perfecto. Ahora vamos a hacer un diseño de cuadrado latino, a pasar a hacer un diseño de cuadrado latino, en el que vimos cómo se hace en el caso de en el que queríamos probar el efecto de los suplementos alimenticios en el ganado lechero para ver cuál de estos suplementos permite una mayor producción de leche por vaca día. Entonces, como el componente genético de la producción lechera es muy importante, pues debemos asegurar que los 4 suplementos se prueben en cada animal, por lo que se usará 4 periodos de alimentación. También se registró el periodo, la producción en la 4ª semana de cada uno de los periodos. Es decir, que las 2 primeras semanas de cada periodo servían servían como adaptación entre los suplementos. Se dispone de 4 lotes de vacas para el experimento, por lo que se deberá asegurar que en cada periodo, cada uno de los 4 suplementos, se prueben los 4 lotes, ¿ok? Es lo que ya hicimos a mano, vamos a hacerlo en programa, ¿ok? Entonces, copiamos esta información en Infostat. Muy bien, entonces ya pegamos. Si se dan cuenta, a ver, algo importante es de que aquí, ya sea el periodo o ya sea el lote, en este caso ya sean las filas o ya sean las columnas, son las que van a marcar la posición en este caso de los suplementos. Tomen en cuenta que los diseños de cuadrado latino, como les había mencionado, ya vienen preestablecidos. Este es un diseño de cuadrado latino ¿de qué tipo? 4 por 4, ¿verdad? Es un diseño de cuadrado latino 4 por 4 y ya viene preestablecido los modelos. Entonces, el ordenamiento de los tratamientos dentro de las filas y las columnas ya está preestablecido. Entonces, aquí el que nos debe guiar para cómo debemos colocar es ya sea el lote o ya sea los periodos. Yo seleccioné el lote, porque siempre tratamos de poner filas primero, columnas. Entonces, en este caso, el lote 1 tiene el periodo 1, 2, 3, 4 y los suplementos ordenados aleatoriamente. El lote número 2 tiene el periodo 1, 2, 3, 4, igual de la misma manera los suplementos ordenados aleatoriamente. Es importante que se den cuenta de esto, por favor. Ok, vamos a estadísticas, análisis de la varianza, la variable de producción de leche vaca día, y aquí debemos introducir los tres factores como fuentes de variabilidad. En este caso, los suplementos que queremos probar, la hipótesis para los suplementos, pero también para ver si existe alguna variación entre la producción de leche con respecto a los lotes y los periodos. Pues en este caso, debemos guardar residuos predichos y residuos absolutos. Y en comparaciones, ¿qué prueba hicimos? Inicialmente hicimos una prueba, bueno, no hicimos una prueba inicial, ¿verdad? Pero ¿cuál hicimos final? La MS. Una pruebita de MS, ¿ok? Para suplementos. No me interesa saber si entre lotes hay pasar una prueba de MS entre lotes o entre periodos, no me interesa. Lo que me interesa es probar la hipótesis de los suplementos. Entonces vamos a hacer una prueba LCD o DMS para suplementos, ¿ok? Y doy a aceptar. Entonces, en este caso, aquí sale datos desbalanceados en celdas. Para otra descomposición de la suma de cuadrados, especifique los contrastes apropiados. No le tomamos mucho en cuenta, ¿ok? Entonces, ¿cuánto salió el coeficiente de variación? Originalmente salía de 8,99, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hacemos con los lotes y los periodos? ¿Qué hacemos? Es que salieron no significativos. Eso quiere decir que no están influyendo sobre la respuesta a la variable en estudio con respecto a los suplementos. ¿Qué hacemos? Tenemos que quitarlos porque no están influyendo significativamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estadísticas. Nuevamente. Y quito los periodos y los suplementos. Ay, perdón. Quito los periodos y los lotes.
comparaciones de LCD. Guardo residuos predichos, residuos absolutos. Ok, muy bien. Entonces ahí sí. ¿Cuánto salió el coeficiente de variación? 7,99. Bajó 1% en comparación del anterior. ¿Cuánto salió el F calculado? 10,71. Ya, muy bien. ¿Cuánto salió el DMS de Fisher al A? Creo que aquí hice mal. Aquí hice mal. Porque tenía que quitar este de aquí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto salió el DMS con un alfa de 0,02? 10,69. Sale que el mejor tratamiento es el suplemento número 2, ¿ok? Con 83,50. Perfecto. Entonces, de esa manera es como se realiza un diseño de cuadrado latino, tomando en cuenta que si alguno de los factores no influye significativamente, por lo menos uno de los factores, lo sacamos así de sencillo. Entonces, y volvemos y hacemos el recálculo. Entonces, por último, vamos a realizar el ejercicio número 10 del que les mandé a sus casas para que lo completen, en el que nos interesaba ver, bueno, estos datos provienen de un experimento para encontrar el mejor material encalante, ABCD, para corregir los suelos en el Cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. Se disponen de 16 bloques de 3 hectáreas, 4 en cada una de las 4 fincas participantes. Entonces, este es un diseño de cuadrado latino ¿de qué tipo? 3x3, 5x5. ¿De qué tipo es este 4x4? Es decir, obviamente tenemos 16 unidades experimentales. Para controlar los posibles efectos de la finca, como la dirección a la que se exponían los suelos, norte, oeste, sureste, se diseñó un diseño de cuadrado latino 4x4. Se registró la variación del pH del suelo en el verano siguiente al experimento. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos la dirección de la finca, de las fincas, como la primera fuente de variabilidad, las fincas como la segunda fuente de variabilidad y los tratamientos que son los materiales encalantes. ¿Ok? Y el rendimiento en este caso, no, en este caso el pH del suelo, aquí no el rendimiento, es pH del suelo. Es el pH del suelo. ¿Ok? Entonces, pH del suelo. Es mi variable en estudio. Entonces nosotros copiamos de la misma manera esta información en una tablita de Infostat. Me faltó, ¿saben qué? Comprobar los supuestos de la distribución paramétrica, pero podemos hacerlo en este ejercicio. pH de suelo, dirección finca tratamiento, residuos predichos, residuos absolutos, comparaciones. Hagamos una prueba de LCD de la misma manera, solo para tratamientos. Y ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Influye la dirección y la finca? No influye la dirección y la finca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlos, ¿verdad? Porque no están influyendo sobre los tratamientos, que en este caso son los materiales encalantes. Sin embargo, vemos que el material encalante A parece que genera un mejor encalamiento en el suelo, subiendo probablemente a 5,83 el pH del suelo. Entonces volvemos y hacemos esto, pero ya no introducimos ni finca ni dirección. Y realizamos con un simple DCA, guardamos residuos, aunque este ya está guardado, creo. Sí, ya está guardado. Entonces hacemos una pruebita del LCD y ya, perfecto. Entonces de la misma manera siguen saliendo los mismos resultados, pero en este caso se modificó el F, ¿verdad? El F incrementó significativamente al doble. 29,08 e incrementa a 42,37, pero sigue saliendo el mismo resultado, que el material encalante A es el mejor. Vamos a realizar las pruebas de comparación, perdón, la prueba de normalidad de los residuos.
que dice que sí tenemos distribución normal de los residuos. Y por último, la prueba de Levin. Ok, residuos absolutos, tratamiento. Si dice que las varianzas son constantes, ¿ok? Entonces, de esa manera es como se hace, ya sea comparaciones ortogonales, polinomios ortogonales y un diseño de cuadrado latino, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Este ejemplo era, por ejemplo, 4 por 4. Ajá. ¿Es solo coincidencia o si puede haber, por ejemplo, 4 por 5? No, imposible. En los diseños de cuadrado latino es imposible que haya un 4x5, 4x3. Siempre tiene que haber el mismo número de filas, el mismo número de columnas y el mismo número de tratamientos. Siempre, siempre. No es, o sea, no es por coincidencia se hace 4x4. Siempre tiene que haber el mismo número de filas, el mismo número de columnas y el mismo número de tratamientos. Eso quiere decir que los grados de libertad para filas, columnas y tratamientos deben ser lo mismo, exactamente igual. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? En el formato de los datos, Ajá. se indicaba ahí que están ordenados desde tratamientos, lotes. Primero va de las dos fuentes de variabilidad y después va a los tratamientos. Ajá. Pero ahí no les ordenaba de acuerdo al Ya sea a cualquiera de las dos. Ya sea en este caso, si a mí me interesa ordenar en base a los periodos, puedo hacerlo. Si a mí me interesa ordenar en base a los lotes, también puedo hacerlo. Siempre es mejor ordenar en base a las filas. O sea, les recomiendo. Siempre es bueno ordenar en base a las filas. Es decir, en este caso, ¿dónde estaban las filas? Los lotes estaban en las filas. Igual la dirección también está en las filas. ¿Ok? Si se acuerdan, en el cuadrado este de doble entrada, siempre es mejor ordenar en base a las filas. Tiene que salir lo mismo ordenando en base a las columnas, pero es más fácil ordenar en base a las filas o basándonos en las filas. Pero solo se ordena, o sea, empezando por las dos fuentes de variación, nunca por... No. Probablemente sí puedes hacer en base a los tratamientos, pero eso se va a complicar. O sea, se te va a complicar más. Es mejor hacer en base a las filas como nuestra columna que nos guía o que nos orienta a dónde deben estar colocados los tratamientos, ¿ok? Lo importante es que el programa entienda qué es lo que quiere hacer, qué es lo que queremos hacer. Después, cuando hagamos factoriales, se van a dar cuenta que la manera de ingresar los datos es importantísima, porque ahí hay que combinar los niveles de los factores, ¿ok? Ok, si eso es todo, pues muchas gracias.